El vecino Pedro y compañía. Uno se cree capaz de ser lo bastante escéptico hasta que llega el momento en que pedimos muestras y éstas se nos presentan. El caso del que hablaré a continuación fue algo que me sucedió junto a mi familia cuando yo tenía 16 años. En una época en que mis padres cruzaron por una excelente racha económica, conseguimos una casa en Leeds, Inglaterra. Por lo que mis dos hermanas y yo estábamos emocionados, pues el lugar y sus paisajes parecían mágicos. El primer día en que llegamos fue dedicado a la limpieza y el arrastre de muebles. Terminamos tan agotados como para salir y recorrer el vecindario y sus parques. Por otra parte, al día siguiente salimos a caminar, después del desayuno. Recuerdo que el cielo estaba tan nublado, que pensamos que en cualquier momento llovería. Antes de que las gotas de agua comenzaran a caer, tuvimos un par de horas para pasear. Y cuando el clima empeoró, nos apresuramos a caminar de regreso, para volver a casa. En este segundo transcurso, nos cruzamos con un hombre, que, incluso a la distancia, parecía alguien de carácter inusual. Pues el sujeto se hallaba sentado en una banca, mojándose como si aquello no le importara. Fuera de eso, un aspecto que me confundió y que me pareció sospechoso, fue que lo escuché hablando solo, y riendo como si tuviese a alguien a su lado. En cuanto mis hermanas y yo caminamos enfrente de él, éste nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Lógicamente, ninguno de los tres le respondió, y en su lugar continuamos apresurando los pasos, para llegar a la casa a la brevedad. Luego de ignorarlo, el sujeto se puso de pie y comenzó a caminar detrás de nosotros. Y aunque intenté desviarme para despistarlo, este no nos perdía de vista. Caminaba a paso lento, pero, aún así, no paraba de seguirnos. Temí que se tratara de un criminal. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en aquel instante, incluso creí que en cualquier momento lo perderíamos de vista y éste se nos aparecería enfrente. Pero por fortuna, conseguimos llegar a la casa sin ningún daño. Le dije a mis padres que un hombre extraño nos había estado siguiendo. Antes de poder explicarles más, alguien tocó nuestra puerta. Mirando por la ventana, vi que se trataba de él, el sujeto misterioso del parque. Por alguna razón, mi padre pensó que abrirle e invitarlo a pasar iba a ser una buena idea. Pese a que todos nos opusimos, este restó importancia a nuestras inquietudes y terminó por darle la bienvenida. El hombre nos dijo que se llamaba Pedro. Después de que le reclamé por habernos seguido, él trató de justificarse ante mis padres, afirmando que lo había hecho porque sabía que éramos los nuevos vecinos y quería venir personalmente a la casa, para darnos la bienvenida a mis padres y a nosotros tres. Sin importar cuánto defendió aquella versión, yo me mantuve con la guardia en alto, estando seguro de que aquel vecino era un completo maníaco. Pues contaba con buenas razones para tenerle desconfianza. En la primera conversación que mantuvo con mis padres, se comportó en exceso extrovertido, perdiendo el respeto en algunos momentos y preguntando cosas demasiado personales. No entendía por qué a mis padres no les desagradó tanto como a nosotros tres, mas no quedaba mucho que pudiera hacer. A la hora en que mi madre empezó a servir la comida, Pedro nos pidió que le dejáramos vacío el asiento de al lado, y le pidió a mi madre que sirviera un segundo plato allí. Exigiéndonos sin vergüenza, como si los invitados fuéramos nosotros, y no él, y por extrañas que fueron sus peticiones, mi madre se siguió portando tolerante, e hizo caso a sus incómodas peticiones. Después de que sirvió el plato extra, de frente al asiento vacío, mi madre le dijo que, solo por curiosidad, quería saber cuál era el motivo de también servir allí. Respondiendo con toda tranquilidad, le contestó que aquel plato era para su hermano muerto. Al oír algo tan peculiar como eso, mi familia se quedó en silencio. Segundos después, por fin ocurrió lo que tanto estuve esperando. Mi padre se levantó de su lugar y le dijo que se abstuviera de hablar sandeces en nuestra casa.
Pedro le alzó la voz, defendiendo que no se trataba de una sandez, sino de una realidad. Por lo que enfadado, mi padre tomó el plato sobrante de comida y lo llevó a la cocina. La discusión continuó en el comedor entre mi padre y ese bizarro vecino. Cuando el intercambio de palabras se salió de control, mi papá le gritó a Pedro que era un maldito esquizofrénico y que era imposible que un fantasma nos acompañara a comer. Acto seguido, abrió la puerta de la casa y le ordenó que se marchara. Pedro se marchó, pero no sin antes amenazarnos a todos, asegurando que solo por nuestra incredulidad pronto nos volveríamos presas de dicho hermano muerto. Dado que no éramos personas fáciles de sugestionar, tomamos su advertencia como una frase ridícula, derivada del coraje. Y durante los primeros días consecutivos a la desagradable visita, nada nos ocurrió. No fue hasta el paso de una semana que cosas inusuales nos comenzaron a suceder. Entre ellas, el que nos abrieran la cortina de la regadera siempre que alguien entraba a tomar un baño. Debo confesar que, aunque resulte algo cómico de escuchar, en realidad era de lo más horroroso. Sentir que algo te observaba en un momento tan íntimo y aguardaba al momento más oportuno para hacértelo saber. Antes de creer que nos enfrentábamos a un fantasma, sospechamos que tal vez se trataba de algún trabajo de brujería, hecho con saña y enviado por Pedro. Mi padre, sobre todo, era quien menos se abría a creer en los fantasmas. Ante la problemática, pensamos que bastaría con ignorar lo que sucedía, para que pronto nos dejaran en paz. Pero una tarde en que regresábamos de la escuela, vimos a Pedro, sentado en la misma banca de la otra vez. Mi hermanita más pequeña, que en aquel entonces tenía solo 3 años, se detuvo para decirme que el hombre al lado de Pedro le estaba haciendo unos gestos horribles que la espantaban. Mirando hacia la banca, la única persona que pude ver fue a Pedro, sin nadie a su alrededor. Y aunque las palabras de mi hermanita me llenaron de temor en ese momento, me resistí a caer en el juego de darle credibilidad a la historia del hermano muerto. Cuando se lo conté a mi padre, este incluso se molestó conmigo por caer ante engaños. Sin saberlo, ese último reclamo vino a empeorar las cosas, al punto de que lo irreal se fue convirtiendo en real. Pues esa misma noche, desperté sin ningún motivo, cerca de las 4 de la mañana. Recuerdo que me senté para tomar agua, y, justo en el espejo que colocamos sobre el buró pude a un hombre, de pie frente a la cama. No estaba en la habitación, sino, adentro del espejo. Quise salir corriendo de allí, pero me paralizó la idea de que éste pudiera salir de allí y hacerme daño. Agitado, me volví a acostar, y no volví a hacer ningún movimiento. Pero justo a los 10 minutos de volver a mi posición anterior, mi madre comenzó a gritar desde el baño, llamando a mi padre. Dijo que había visto a una persona corriendo por las escaleras. Por lo que mi papá tomó un martillo de su caja de herramientas y nos pidió que no nos moviéramos de donde estábamos. Y de manera precavida, fue hasta abajo y revisó tanto en la sala, como en el comedor y la cocina. Cuando éste volvió a subir, nos juró que nadie más se hallaba dentro de la casa. Durante la mañana posterior a los desagradables sucesos, mi madre dijo que comenzaba a creer en el hermano muerto del vecino y que era él el que nos quería molestar. Para entonces, todos estábamos de acuerdo, todos excepto mi padre. Mofándose de nuestro miedo, se puso a gritar que los fantasmas eran algo falso, un invento miserable para sugestionar a la gente. Parecía que, mientras más se oponía mi padre a pensar en ello, más fuertes y marcadas se hacían las manifestaciones. A mis 2 hermanas también las asustaron. Mi hermana de 8 años dijo que en 4 ocasiones pudo ver su sombra caminando detrás de ella. En cuanto a Susi, mi hermanita de 3, continuaba asegurando que lo veía haciéndole gestos, ahora caminando dentro de la casa. Una tarde en que se nos ocurrió hablar sobre la primera y única visita de Pedro en la casa, mi padre murmuró que no se trataba de alguien peligroso, sino de un hombre maníaco, con ganas de llamar la atención.
En el instante en que hizo la afirmación, todos sentimos que algo nos sopló a la cara. Incluso mi padre pudo sentirlo. Después de la desagradable sensación, le pregunté a mi padre si ya había tenido suficiente como para empezar a creer, a lo que éste contestó con un rotundo no. No sé si su respuesta era real o se trataba de la forma en que se buscaba convencer a sí mismo. En la noche, todos nos despertamos, después de escuchar una risa macabra en el pasillo. Pues se oyó justo como si otro hombre estuviera en la casa, era él, estaba seguro. Solo para intentar calmar los acontecimientos paranormales, mi madre llevó unas hierbas, incienso y agua bendita para hacer una especie de limpia en la casa, que expulsara las malas energías que se habían estado acumulando. Mis hermanas y yo estábamos en el sillón, mirando a mi madre recorrer los rincones, mientras rezaba el Padre Nuestro. De pronto, Susi se puso a gritar y aseguró que estaba viendo al hermano bajar por las escaleras con una expresión de rabia. Con una actitud a la defensiva, mi padre le levantó la voz y le exigió a mi hermana que dejara de imaginar cosas y poner en alerta a los demás. En ese mismo instante, las puertas de los cuartos de arriba se azotaron y se escuchó como si le estuviesen poniendo llave a la entrada. De pronto, se encendió el esterero que se mantenía conectado bajo la televisión. El volumen se subió al máximo, con una especie de interferencia causada por la mala señal de radio. Cuando quise correr a este para desconectarlo, una fuerza atroz derribó una de las vitrinas frente a mi camino. No podía ver al ser contra el que estábamos peleando, pero podía sentir su presencia, tratando de hacernos daño. Corrí en dirección contraria, lleno de cobardía. Los cuadros en las paredes empezaron a caer, uno a uno. Susi dijo que el hombre venía hacia nosotros, con un gesto que mostraba coraje. Una canción de los Stones comenzó en el estéreo, la cual hablaba de asesinatos y sangre. Alcancé a oír que contaban la historia de un hombre que decapitaba a su propia novia, para luego refrigerarla. Por lo que tomé esa línea bizarra como otra amenaza hacia nosotros. Intentamos salir de la casa, mas no hallábamos las llaves, y el maldito espíritu que nos acechaba había asegurado las 3 cerraduras. Al ver que no podía abrir ninguna de las ventanas, le dije a mi madre que rompería una de estas en cuanto encontrara con qué. Éramos 5 contra 1, y sin necesidad de esforzarse parecía que nos estaba haciendo añicos. En el instante en que tomé un palo para quebrarla, escuché a mi padre gritar en las escaleras. Estaba siendo arrastrado por los pies. Aún sin ver al fantasma, trató de defenderse, dando patadas y jalándose, para que no lo siguiera tomando a la fuerza. Deseé poder ver al fantasma, así que le grité que se mostrara ante mí si en verdad era tan peligroso como lo aparentaba. Por lo que el hombre apareció detrás de mi padre, y por fin pude ver lo mismo que mi hermana, siendo nosotros las únicas 2 personas en poderlo ver de frente. Creo que la forma en que mis padres ponían resistencia les impedía abrir los ojos hacia lo que en verdad tenían junto a ellos. Por otra parte, resultaba inquietante ver cómo él podía atentar contra nosotros, y nosotros no podíamos causarle ni un rasguño. De pronto, Pedro apareció afuera de la casa, queriendo entrar. Como vio que toda la casa estaba bajo seguro, se marchó por unos minutos, después, volvió con una pala, y con esta alcanzó a romper una de las ventanas. Los ataques hacia mi padre se detuvieron en cuanto Pedro entró. Por lo que el vecino comenzó a gritarle a su hermano, reclamándole el haber roto su promesa. Recuerdo que gritó algo como una cosa es que los molestes y otra es que vuelvas a acabar con una familia. Por primera vez en el tiempo que llevábamos de conocernos, Pedro se deshizo de su orgullo, para pedirnos una disculpa. Acto seguido, nos preguntó si podía quedarse a cenar, para poder conversar con nosotros y llevarse a su hermano de allí. Aunque no estábamos de acuerdo, aceptamos, por el hecho de sentirnos presionados. Cuando nos sentamos a cenar, nadie estaba en paz.
Mi hermana y yo nos miramos atemorizados, porque solo nosotros veíamos al hombre sentado en el asiento sobrante. Pedro nos explicó que vivía en parte acompañado y en parte condenado. Mientras comía, nos comenzó a contar una historia que tuvo lugar en su infancia y que, básicamente, había sido el origen de la maldición. Sin vergüenza ni filtros de por medio, nos dijo que su padre era miembro de una secta satánica desde antes de que ambos nacieran. En aquel grupo acostumbraban rendir sacrificios de todos los niveles para después solicitar algo a cambio, en especial bienes materiales o daños a enemigos. Desde que aquellos gemelos nacieron, crecieron rodeados por las mismas personas perversas con las que convivía su padre. Su hermano, que se llamaba Miguel, siempre se presentó comportamientos más perversos a los de Pedro. Desde agredir a otros hasta matar animales. A diferencia de los padres normales, el de ellos miraba con orgullo cada maldad en su hijo, pues miraba sus malos actos como algo positivo para el lado de la maldad. Un 31 de octubre, Miguel decidió que aquella noche de Halloween repartiría chocolates a los niños que se atreviesen a pedirle algo. Lejos de ser un acto común por la temporada, era en realidad un atentado hacia niños inocentes, pues, dentro de cada pieza de chocolate, colocó diminutos cachos de navajas desechables, fáciles de cortar la boca, o incluso de llegar a ingerir. Por fortuna, nadie le pidió nada durante su recorrido por las casas del vecindario. Sin embargo, al volver a casa, lleno de emoción por vaciar las bolsas y comer sus dulces, Miguel se distrajo tanto mirando la televisión, que sin fijarse cayó en su propia trampa, ingiriendo así uno de sus chocolates dañinos. A pesar de que sus padres los llevaron a emergencias en cuanto éste empezó a vomitar sangre, su muerte sucedió de forma instantánea e inevitable. Negándose a que su hijo fuera a dar a la morgue, ambos padres exigieron el cuerpo. Pedro recordaba bien que en pocos minutos su padre asistió al centro en donde su secta llevaba a cabo las misas negras. Sus padres bajaron con el cuerpo de su hermano y le pidieron que aguardara en el coche sin llamar la atención. En el lapso de tiempo en que Pedro permaneció solo, no logró ver lo que sucedía, pero pudo escucharlo todo. Haciendo una pausa, el vecino nos dijo que necesitaba unos minutos para salir a tomar aire y aclarar su mente. Aquella era la primera ocasión en que quise que se quedara por más tiempo, pues parecía que, por fin, los extraños sucesos tenían una explicación. En lo que Pedro volvía para continuar con su historia, me puse a recoger los platos sucios que quedaron de la cena. Estando en la cocina, noté en uno de ellos algo bastante particular. En una de las esquinas, escrito con un aderezo, venía la abreviación de SOS. Sabía que ese era el plato que ultimó Pedro, ya que nadie más había usado esa clase de aderezo en su comida. Sin saber qué hacer, le hablé a mis papás para enseñarles la inesperada señal que el vecino se esforzó por colocar. En el instante en que Pedro volvió a entrar a la casa, nosotros tres nos sentimos demasiado alterados. Pues sospechamos que su discreción a la hora de pedir ayuda se debía por algo, así que también debíamos de ser cautelosos y preguntar de manera discreta en qué le podíamos ayudar. Mas, antes de proceder a un acto apresurado, debíamos escuchar el resto de su historia, para seguir conociendo a qué nos enfrentábamos, exactamente. Pedro se sentó en el mismo asiento de antes, ahora traía los ojos irritados, como si hubiese estado llorando. Siguiendo con la historia, comentó que sus recuerdos sobre lo ocurrido en esa noche se mantenían frescos. Mientras esperaba en el auto, escuchó a su madre gritar, llena de desesperación. Dijo que, al oírla gritar con tanto pesar, su corazón le dolió. Y a pesar de tener miedo, bajó corriendo del auto y abrió cada una de las puertas y entradas puestas a propósito hasta llegar al salón de los sacrificios. Con la respiración agitada, confesó que aquel mayor recuerdo significaba también su trauma más grande. Cuando el pequeño Pedro entró al salón de misas negras, encontró a su padre,
colocando el cuerpo de su mujer, en agonía, sobre los gigantescos brazos de una figura demoníaca. Aquella estatua, hecha de bronce, tenía la forma del cuerpo de un hombre robusto, con cabeza de toro y cuernos prominentes. Pedro supo a qué demonio le fue ofrecida su madre. La Biblia ya nos había advertido de su presencia, desde el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés. Personalmente, no me atrevería a nombrarlo, ya que, una vez que el hombre sabe a quién rendirle sacrificios, es capaz de entregar a los brazos del toro no solo a un animal, sino a cualquier familiar. Continuando con la historia de Pedro, nos dijo que a la enorme estatua le salían moscas de la boca, pues era dentro de ella que se colocaban gran parte de sus ofrendas, las cuales incluían comida, restos humanos, e incluso diferentes fluidos del cuerpo. Con un breve pasar de minutos, vio a su madre perder la vida sobre aquella estatua. Para calmar el pánico en Pedro, su padre le aseguró que ella así lo deseó, con tal de recuperar al espíritu de Miguel. Minutos después, el espíritu de su gemelo apareció detrás de él, actuando como si no recordara su tragedia. Teniendo de nuevo a ambos hermanos juntos, su padre les dijo que ambas almas quedarían destinadas a crecer juntas y desaparecer hasta que el hermano vivo perdiera el aliento. Tornando la conversación más oscura, Pedro nos confesó que el crecer al lado de un espíritu era peor que ser un esclavo, dado que todos lo tomaban por enfermo, sin captar que él tampoco disfrutaba de la situación. En ese instante, 2 floreros de mi madre se cayeron de su lugar. Había sido Miguel, manifestando su desacuerdo. Pedro guardó silencio por un momento, como si tuviera temor de continuar. Aproveché ese silencio para preguntarle sobre la familia que mencionó anteriormente. Y sin darme demasiados detalles acerca de eso, nos dijo que aquella escena causada por su hermano resultó una masacre, causado únicamente por el gusto de Miguel. Luego de la acusación, el espejo al lado del comedor se quebró. Inquieto por el rumbo que estaban tomando las cosas, le pregunté a Pedro si mi familia y yo le podíamos ser de ayuda en algo. Por lo que su expresión cambió de forma repentina, mostrándose como otra presa de la angustia. El alterado vecino caminó hacia mí, con un cuchillo en la mano, después, se puso de rodillas y me pidió que lo matara. Insistió en que la única forma de liberarse de Tom era el morir a manos de algo o alguien externo a la maldición. Al ver que la situación se hallaba fuera de control, mi padre lo tomó por la espalda y lo obligó a abandonar nuestra casa, exigiéndole, además, que nunca se volviese a acercar a ninguno de nosotros. Después de esa espantosa noche, una tarde en que iba rumbo a la escuela, me pareció ver a Pedro con el rostro golpeado y un comportamiento retraído. Un par de veces me crucé con él, cuando se ponía a platicar en la banca, aparentemente solo. La tortura del pobre hombre continuó creciendo, arrastrándolo de forma gradual hacia la ansiedad y la paranoia. En ocasiones, le suplicaba a cualquiera que pasase por ahí, que lo ayudaran a morir. Cada vez en que éste suplicaba por la muerte, aparecía al día siguiente golpeado o con alguna herida superficial. 3 años después de aquella tarde en que vimos a Pedro por primera vez, éste contrató un camión de mudanza y se marchó. Hasta la fecha, no tengo idea de qué habrá sido de él. No sé si siga vivo o si alguien lo habrá ayudado a morir. Pero, lo que sí sé es que los espíritus son reales, y no es conveniente traerlos a este plano, ni ponerlos a prueba o atreverse a retarlos. No bajes de la cama. Algunas personas podrán deshacerse de mí, pero yo siempre estaré dentro de este mundo, dijo el asesino de la noche, una criatura despiadada, que no sabe de compasión, únicamente conoce de tortura y un hambre voraz. El inicio del tormento entró a nuestras casas disfrazado. Sin sospecharlo, mis 2 padres lo dejaron entrar, y mi hermano y yo quedamos a su merced. Era un viernes de noviembre. Mi hermanito Antonio y yo estábamos ante la peor de las noches, y ni siquiera lo sabíamos.
Por azares de un destino cruel, nos tuvimos que quedar solos en la casa. Como mi abuelita llevaba un par de días internada por una seria complicación de infección en las vías urinarias, los adultos de la familia se habían estado turnando horarios para permanecer en el hospital, en espera de noticias. Aquel viernes por la noche, el turno de hacer guardia correspondía a mis padres. Y a pesar de lo estresante de las circunstancias, debo decir que no temí el que nos dejaran en casa a mi hermano de 10 años y a mí, de 15. Supuse que la noche la pasaríamos de forma ordinaria y dormiríamos plenos, después de cenar. Durante la primera hora sin mis padres en la casa, Antonio y yo nos pusimos a ver tutoriales de dibujos en YouTube. Creo que hasta ahí las cosas iban bien, no obstante, el aburrimiento y las ganas de adrenalina crecieron en los dos. Aprovechando de mala forma el hecho de estar sin supervisión, nos atrevimos a buscar otra clase de contenido en la plataforma y terminamos llegando a un canal perturbador, lleno de temas escabrosos, y Top 7. Aunque el acto parecía lo bastante arriesgado y tortuoso, lo cierto es que no supimos en qué momento ponerle un fin, y terminamos pasando de ver tops con 7 abominaciones, a mordernos las uñas con videos de 3 grabaciones de espectros y apariciones. Y justo cuando pasaron de las 12, los dos aún seguíamos en la sala, con nuestros pies encogidos y el miedo creciendo. De pronto, interrumpiendo el contenido de una manera espantosa, comenzamos a escuchar rasguños en nuestro cuarto, provenientes de debajo de la cama. Por lo que Antonio se puso pálido ante el escándalo insistente. Yo traté de calmarlo, diciéndole que, probablemente, era nuestro gato, Emmett. Aún así, me apresuré a caminar por el pasillo, y fingí que entraba al cuarto para dar un vistazo. Después de cenar algo de leche con galletas, nos fuimos al cuarto a acostar. Y como el colchón de la habitación era nuevo, tuve cierta emoción por estrenarlo, y por fin descansar como lo deseaba, pues, el colchón de antes era tan viejo, que los resortes nos lastimaban la espalda, y despertábamos con el cuello adolorido. A pesar de acostarme con la ilusión de descansar, parecía que Antonio tenía otros planes en la mente, puesto que no paraba de hablar y buscar pretextos para no dormir. Pensé que tal comportamiento se debía a todos esos videos de terror que vimos, por lo que me arrepentí de haberlos puesto. Luego de una hora tratando de dormir, tuve una pelea con él, por no ponerle fin a sus pláticas eternas. Y en medio de nuestro intercambio de palabras, me pareció escuchar de nuevo aquel incómodo sonido, parecido a rasguños, debajo de la cama. Por más que quise distinguir qué lo ocasionaba, no fui capaz de apreciar lo suficiente, pues, mi hermano seguía parloteando en voz alta, reclamándome por cuestiones absurdas. Cuando me desesperé de estar oyendo su voz por encima de los extraños rasguños, le grité que se callara, o lo dejaría en la habitación a dormir solo. Pero en protesta, Antonio se levantó y se puso a correr descalzo, de la puerta a la cama, una y otra vez, amenazando con prender la luz, para que menos pudiera dormir. En la cuarta ocasión en que se dirigió a la puerta, cumplió su amenaza y prendió la luz. Recuerdo haberme puesto furiosa, y casi me dieron ganas de reprenderlo usando más que palabras. En forma burlona, Antonio empezó a caminar de vuelta hacia la cama, preguntándome qué haría al respecto. De pronto, en el lapso de un parpadeo, vi como algo lo arrastró de los pies y se lo llevó abajo de la cama. Mi hermano gritó angustiado, al igual que yo. No podía comprender qué estaba pasando. Aquello sucedió de manera veloz y brusca. Desde donde yo estaba, lo único que vi fue a mi hermano desaparecer hacia abajo, a la par en que se intensificaban los rasguños debajo de la cama. Dominada por el pánico, me rehusé a bajar de la cama, para no ser la próxima, y poder ayudar desde arriba a mi hermano. Debajo de mí sentí como algo sangoloteaba la base y gruñía. Y apoyada a la orilla del colchón, le pregunté entre gritos qué era lo que sucedía. Antonio me exclamó que un ser abominable lo estaba sujetando a la fuerza, incrustando unas enormes garras en su espalda.
Antes de que terminara de explicarme, oí una tercera voz allá abajo, susurrando. Con desesperación, le ordené a mi hermano que me dijera lo que aquella bestia le decía. Sollozando, y con la voz quebrada, se puso a pronunciar que éste amenazaba con comernos, pero no sin antes alimentarse de nuestro miedo. Luego de dar otro grito de dolor, Antonio siguió hablando, asegurando que esa cosa le decía que nos quería a ambos, porque del terror y la carne se alimentaba. Con el cuerpo temblando, quise bajar de la cama y correr a cualquier teléfono cercano. Sin embargo, la criatura oculta alzó su voz, dirigiéndose a mí. Fue como una clase de alarido agudo, una voz que lastimaba los oídos y te hacía desear huir despavorido. Aquella cosa desconocida dijo mi nombre, seguido de advertirme que, si me atrevía a bajar, me devoraría antes que a mi hermano, y éste sufriría la peor parte de la tortura. Mi respiración se volvió tan agitada, que creí que me desmayaría. Deseando hallar algo que me sirviera para comunicarme, miré hacia cada rincón de la habitación. Lamentablemente, no encontré nada. Quería bajar de la cama, y no podía. Nunca me enfrenté a algo tan irreal y grotesco como lo que estaba aconteciendo. Me desesperaba el no poder poner ni un pie sobre el suelo. Me paré en la cama, y me estiré en cada esquina, tratando de no caer. Me estaba esforzando por alcanzar cualquier objeto, mas resultó ser inútil. Lo poco que conseguí tomar fue una lapicera. Bajo a mis pies, sentí de nuevo los intensos angoloteos de la cama. Antonio me suplicó por auxilio y, para ahogar su voz, la cosa soltó gruñidos, con otro ruido, que sonaba como si algo pegajoso se estuviese embarrando en aquel espacio oscuro, el cual yo no conseguía ver. Por lo que Antonio me gritó que la criatura le había mordisqueado el brazo. Lo primero que se me ocurrió al saber que se comía a mi hermano, fue llamarle a Emmett, para que, al ver entrar a mi pobre mascota, esa aberración la atacara a ella, y no a mi pequeño hermano. A los pocos segundos de haberle hablado, Emmett entró y miró asustado por debajo de la cama, y como si hubiese entendido la magnitud del peligro que corríamos, él se metió por su propia cuenta. Sin siquiera pasar un segundo, se escucharon sus gritos de sufrimiento, uno tras otro. Durante el ataque, Antonio salió debajo de la cama, con la camisa de la pijama ensangrentada. Le dije que saliéramos de allí, pero la bestia volvió a hablar, advirtiendo que nos perseguiría al primer paso que diéramos fuera. Sin encontrar otra opción, lo ayudé a subir de nuevo a la cama. A lo largo de 15 minutos, estuvimos escuchando el despiadado ataque hacia Emmett. Mientras Antonio se cubría los oídos con ambas manos, yo lo abrazaba con fuerza, en un intento por calmarlo. Después de que los gritos de nuestro gato cesaran, los gruñidos y los rasguños también se detuvieron. Por lo que ambos nos quedamos quietos. ¿Todo terminó?, me preguntó. Fui incapaz de contestarle, y desconociendo si las cosas empeorarían, le aconsejé que no bajáramos de la cama y nos mantuviéramos unidos. Tras pocos minutos sin recibir amenazas, un inmenso y delgado brazo se asomó desde debajo de la cama, apoyando sus dedos en las cobijas. Aquella mano tenía un color amarilloso, con unas garras quebradizas y cortadas profundas por toda la piel. Enseguida, se asomó el segundo brazo, tratando de alcanzarnos, mientras nos replegábamos a la pared. De frente a esos brazos de aspecto anormal, mi hermanito mojó sus pantalones y me suplicó que, pasara lo que pasara, no me atreviera a soltarlo. Después de los intentos fallidos por alcanzarnos, la bestia asomó la cabeza. Sus dientes eran largos y se veían tan afilados como los de un cuchillo. En su rostro no había mirada, solo 2 agujeros negros, en vez de ojos. Cuando se levantó, su cabeza casi rozó el techo. Pero Antonio y yo no paramos de gritar, sin dejar de pegar nuestros cuerpos a la pared. Las cortadas profundas lo cubrían a la criatura de pies a cabeza. Por algún motivo, pensé que él se las había hecho a sí mismo.
En un movimiento brusco, se agachó para sujetar el pie de Antonio y empezó a forcejear conmigo para llevárselo. Mi pobre hermano suplicaba por mi ayuda y yo peleaba para defenderlo, pero mi fuerza no era más grande que la de aquel aberrante monstruo, y de tanto jalar a mi hermanito, me terminé cansando, sintiéndome frágil e indefensa. Aprovechándose de mi notable debilidad, la cosa jaló los pies de Antonio con mayor fuerza y finalmente consiguió arrebatármelo. En medio de la desesperación, le grité a mi hermano que intentara defenderse y que pronto lo salvaría. En el corto pasar de segundos, lo escuché suplicar piedad, cada vez con más fuerza y angustia. Bajé de la cama y me arrodillé para intentar sacarlo de ahí. De golpe, el escándalo se detuvo, no escuché ningún otro movimiento. Y mirando hacia abajo, vi un charco rojizo, emergiendo desde debajo de la base de la cama. Ese líquido espeso alcanzó mis rodillas y entonces supe lo que era aquello. Afligida, sentí como un nudo se formaba en mi pecho. Dolía como ningún otro dolor y el llanto desconsolado era imposible de manejar. «Ahora iré por ti», pronunció la misma voz aguda. Aterrada, me subí a la cama, con la ropa sucia de las rodillas y sin poder aceptar la reciente y grotesca pérdida de mi hermanito. Apenas regresé a la cama, la bestia volvió a salir, con los dientes manchados de rojo y una sonrisa tan horrible que me dejó inmóvil. Mientras presionaba mis labios con demasiada fuerza, como un gesto nervioso, la cosa dijo que él era el asesino de la noche y ahora estaba deseoso por probar mi carne. Le rogué que me dejara vivir, y éste únicamente me negó con la cabeza. En voz alta, dijo que su lugar preferido para habitar era debajo de las camas, sobre todo si éstas pertenecían a personas débiles y fáciles de espantar o sugestionar. Mencionó que, durante siglos, había estado acechando y devorando a sus presas, porque, sobre las camas la gente es vulnerable, los sueños distraen y el miedo a veces emerge, sin explicación. Entre una mueca de gusto, agregó la frase: «No creas que tus abuelos te han advertido del monstruo bajo la cama, en vano». Cuando el asesino de la noche dejó de hablar, empecé a tener un ataque de tos, una crisis que me impedía jalar el aire con normalidad. Esos episodios no eran usuales en mí, a menos de que estuviera en contacto con un factor que me despertase alguna alergia. Y conforme evolucionaba la crisis de tos, en mis pulmones crecía una fuerte sibilancia que me provocaba dolor al respirar. Busqué alrededor si había algo que despertara mi alergia, mas no encontré nada. Y aprovechándose de mi situación, la bestia abrió su hocico y lo acercó a mi rostro. Pensé que éste procedería a morderme la cara, sin embargo, se puso a jalar aire, como si tratase de absorber o robarle algo a mi ser. Se estaba alimentando de mi miedo. Mostrando que no tenía ni mínimo rastro de piedad, o cuanto menos lástima hacia sus víctimas, sacó debajo de la cama una de las manitas de Antonio y me la acercó a los ojos. Durante mi crisis asmática y el mareo por el impacto de lo que estaba ocurriendo, el asesino de la noche se colocó junto a la puerta de la habitación y actuó como si estuviera dormido, con la única intención de hacer durar más la tortura. Por lo que sin moverme de la cama, continué peleando contra la sibilancia y la desesperante sensación de opresión en el pecho. Anhelaba que alguien entrara a la casa de sorpresa y me salvara la vida. Y aunque la puerta se hallaba custodiada, pensé en salir por la ventana, así me fracturara algún hueso. Sin dar señales de mis intenciones, me puse de pie velozmente y corrí hacia la ventana. Pero por desgracia, poco antes de conseguir llegar, el asesino me tomó por la pierna y con fuerza me azotó de regreso a la cama, soltando gruñidos. Este me acorraló con los dos brazos, haciéndome imposible el siquiera patalear o moverme. Grité por auxilio tan alto como me fue posible, entre la incontrolable reacción en mis pulmones. Molesto con el escándalo que hacía, el asesino de la noche cubrió mi boca con una de sus manos. No podía moverme de la cama, la bestia estaba sobre mí.
Y después de emitir otro rugido, dijo que me haría visitar mis experiencias más traumáticas desde cero, agregando que no me preocupara, pues aquello no iba a hacer peor a las aberraciones que ya me habían obligado a soportar antes dentro de la misma habitación. Presionando los ojos, ahora sentí su fría mano en mi frente. Y con dolor en el cuerpo, reviví sensaciones espantosas de eventos que creí haber olvidado. Presa del terror, viajé hacia mis primeras caídas, el llanto por los regaños, el miedo a la oscuridad. Se desbloquearon y revivieron las experiencias amargas de la escuela, los pleitos, insultos y faltas de respeto por parte de mis compañeros, ahora estaban en mí. Por lo que lloré por cada cosa negativa que era forzada a encarnar de nuevo. Y conforme las memorias se hacían más cercanas, el sufrimiento incrementaba. Pues, ya no me enfrentaba a la tristeza de un regaño, o al miedo hacia los monstruos. No, a partir de los 13 años, me enfrentaba a monstruos de la vida real, con conductas depravadas y cómplices cercanos, listos para denigrarme y luego hacerme sentir culpable. El dolor y el miedo eran inmensos. Probablemente, en toda mi vida había tenido más tormento en el alma que momentos agradables y funcionales. Sin resistir esos pasajes, rogué en forma desesperada que me dejara en paz. Incluso le dije que terminara de una vez y me devorara, pero que por favor no me obligara a continuar. El asesino de la noche quitó su mano de mi frente y con otro gesto de burla dijo que mis recuerdos dolorosos le resultaban un banquete. Para entonces, la inexplicable reacción alérgica me había cerrado la garganta al grado de comenzar a asfixiarme sin ningún remedio a mi alcance. Acostada, sobre la cama, y con mis manos alrededor de mi cuello, pensé que el causante de mi alergia se encontraba en el nuevo colchón o quizás en su interior. De la lapicera que tenía a un costado, me obligué a sacar unas tijeras y resistiendo el tormento de no lograr respirar, procedí a cortarlo, haciendo hoyos e introduciendo mis dedos al interior de la cama. Y tras buscar de forma desesperada, encontré un costal lleno de tierra, huesos diminutos y fuerte aroma a ruda. Allí estaba la causa de mi crisis. Todo el extraño contenido lo aventé a lo lejos, mientras que continuaba luchando por jalar la mayor cantidad de aire posible, asumí que aquella era mi agonía. Pero por otra parte, ahora las cosas me parecían tomar un sentido. Antes de que mis padres nos dejaran solos en la casa, confiaron en la familia más extraña de la plaza. De ello se habló mucho en relación a la pérdida de una hija, la cual hallaron muerta en la cama un par de años atrás. Recordaba el caso. Por mucho tiempo se les señaló como culpables hasta que las investigaciones comprobaron lo contrario. Aquel matrimonio se mostró desesperado por venderle a mis padres el nuevo colchón, con la excusa de tenerlo de sobra y en excelentes condiciones. Esos malditos sabían lo que nos estaban enviando y prefirieron ofrecernos a nosotros en lugar de ser los siguientes. Malditos vecinos. Enclaustraron a la bestia y con esta a nosotros. Esta ha sido la noche más voraz de mi vida, pues ahora recuerdo lo ingenuos que fuimos, en especial mis padres, que decidieron poner la cama nueva minutos antes de ir al hospital con mi abuela. Ahora, el asesino de la noche se ha vuelto a posar sobre mí, probando mi cara, con su larga y áspera lengua. Su aliento es exageradamente pestilente, supongo que se debe a la carne descompuesta entre sus dientes. Interrumpiendo su desagradable acercamiento a mí, el teléfono de la otra habitación suena. El monstruo se vuelve a poner de pie y se dirige hacia ese otro extremo del pasillo. Quisiera levantarme de aquí, quisiera salir por la ventana y correr hasta perderme. Sin embargo, mis pulmones apenas si se están llenando lo suficiente como para permitirme estar consciente. Me resulta imposible el sentarme, mi cuerpo se va sintiendo más y más débil. Pues desde aquí, alcanzo a escuchar cómo es que se hace pasar por mí al teléfono. En el altavoz, mi madre menciona que mi abuela ha presentado una mejoría y que, probablemente,
esta será dada de alta al amanecer. Con una voz tranquila, mi padre dice que el colchón nuevo se lo tendremos que dejar a ella, para que así descanse mejor que cualquier otro en la casa. Desde la cama intento gritar para que me escuchen. En la mente, mis palabras son: no le dejen a mi abuela este maldito colchón. No obstante, parece que ya hasta he perdido la voz. La llamada termina, él cuelga el teléfono. Escucho sus pasos aproximarse de regreso a mi cuarto. Y sin acercarse a la cama, vuelve a sacar la lengua, como si estuviese saboreando lo que está a una nada de llevarse al estómago. Lo siento por Antonio, y también lo siento por mí. Parece que ya nadie podrá estar seguro de si la cama que le aguarda es segura, o si podrá salir como un sobreviviente después de la noche. Mirando al espejo lejano de la pared, veo mi rostro y no me alcanzo a reconocer. Veo a una joven con la piel tornándosele morada. Antes que el asesino, es su propio cuerpo quien en este instante la mata. La despiadada bestia se ha vuelto a meter bajo la cama. Escucho que algo arrastra, algo lleva entre manos. Sale de allí, y aquello que toma con una mano es el cuerpo de mi hermano. Pero sale por la puerta con este, y hasta acá escucho cómo lo lleva abajo, arrastrándolo por las escaleras. Su pobre cabecita es azotada de escalón en escalón. Entre mis últimos respiros, lo único que pienso es: hermano mío, nos han devorado en vida. Pero, al menos en la muerte, aún contigo estoy. Minutos después de haber bajado al cuerpo de Antonio y embarrar todo el camino con algo que les destrozará la cordura a mis padres, el asesino de la noche ha venido por mí. Por lo que cierro los ojos, resignándome al dolor, doblegándome ante la crueldad. Del mismo modo, estoy siendo arrastrada por las escaleras y en mi ropa puedo sentir la humedad que dejó en el piso la sangre de pequeño hermanito Toño. Llegamos abajo. Siento los afilados dientes de la criatura incrustándose en mis piernas, pero, ¿qué más da? Lo mejor que puede pasar es que termine cuanto antes, para que yo deje de sentir y me vaya a descansar en paz. Que quede como una advertencia para quienes daría lo mismo conseguir un colchón nuevo, a conformarse con uno de segunda mano. El asesino de la noche volverá a atacar, de eso estoy segura. En estos últimos segundos, no dejo de imaginar lo aberrante que será el momento en que mis padres y abuela nos encuentren. Probablemente, entrarán con cotidianidad por la puerta y se preguntarán por qué no estamos despiertos. Mi madre será la primera en temer y encontrará algo desagradable en las escaleras. Finalmente, al encontrarnos aquí, gritarán, sus almas se partirán, y al principio también desearán morir, antes que seguir presenciando el repulsivo e infernal escenario. Así funciona la realidad, así funciona la cadena alimenticia. Pierdo el control absoluto de mis brazos, mi corazón golpea con una fuerza anormal, siento cómo se vuelven lentos los latidos. Es todo, he aquí mi último segundo de vida. Mi último instante como comida. Querida familia, les agradecería mucho si pudieran brindarme su apoyo suscribiéndose a mi canal secundario, Voces del Terror. El enlace se encuentra en la descripción de este video y en el primer comentario. De esta manera, podrán tener más contenido de relatos de terror. Sin más, gracias. Relato escrito y adaptado por Dea Martín.